Alguna vez tuvo que jugar baloncesto simplemente para conseguir dinero y poder comer. Allen Iverson no nació en las condiciones perfectas, no medía 2 metros, no tenía un físico dominante, no provenía de una familia millonaria, y durante gran parte de su juventud el mundo parecía estar diciendo que su historia terminaría antes de comenzar, pero había algo que nadie podía quitarle: su talento, su personalidad y sobre todo su hambre, porque Allen Iverson no solamente quería jugar en la NBA, quería demostrar que pertenecía ahí, y durante los siguientes 14 años, un jugador que apenas medía 1,83 iba a enfrentarse a gigantes, a entrenadores, periodistas, defensas y hasta una liga que muchas veces no sabía qué hacer con él. Esta es la historia de Allen Iverson, el hombre que terminaron llamando The Answer. Allen Isaiah Iverson nació el 7 de junio de 1975 en Hampton, Virginia, y su madre Ann tenía apenas 15 años cuando nació Allen, y desde muy pequeño Iverson creció con un ambiente económicamente complicado. Su madre tuvo que trabajar en diferentes empleos para mantener a su familia. La situación llegó a ser tan difícil que, según relatos de la época, la familia llegó a vivir en una vivienda afectada por problemas de drenaje y alcantarillado. Para Aileen, la infancia no era precisamente sencilla, pero había algo que sí tenía: una pelota, y con ella comenzó a construir una salida. Iverson practicaba baloncesto en las calles y en ocasiones jugaba partidos por dinero. El baloncesto no era solamente diversión, podía representar comida, representar una oportunidad, podía representar una forma de escapar de las circunstancias que lo rodeaban. Y muy pronto quedó claro: aquel niño tenía algo diferente. No era el más alto, no era el más fuerte, pero tenía una velocidad extraordinaria, un cambio de dirección brutal y una confianza que parecía no tener límites. Bethel High School. Iverson jugaba fútbol americano y baloncesto. Era quarterback y durante su etapa de preparatoria llegó a ganar campeonatos estatales en ambos deportes. Era un atleta excepcional. En baloncesto podía atacar el aro, podía lanzar, podía manejar el balón y podía defender. En el fútbol americano tenía la velocidad necesaria para convertirse en una amenaza constante. En otras palabras, Iverson podía haber intentado llegar profesionalmente a cualquiera de los dos deportes, pero el baloncesto terminó siendo su destino. Y entonces ocurrió el momento que cambiaría su vida para siempre. En febrero de 1993, cuando Iverson tenía apenas 17 años, ocurrió una pelea bolera de Hampton. Iverson estaba con un amigo cuando comenzó el enfrentamiento entre grupos jóvenes. El caso tuvo una enorme repercusión. Iverson y otros jóvenes afroamericanos fueron arrestados. Fue acusado de un delito grave conocido como maiming by mob, y lo que sucedió después parecía el final de su carrera. Antes de que comenzara, Iverson fue condenado como adulto y recibió una sentencia de 15 años de prisión, con 10 años suspendidos. Pasó aproximadamente 4 meses encerrado, un adolescente, una carrera deportiva prometedora y de repente una celda. Pero hay detalles fundamentales en esta historia. En 1995, la Corte de Apelaciones de Virginia revocó la condena por considerar que no existían pruebas suficientes para mantenerla. La propia universidad ha documentado que evidencias en el video mostraban que Iverson había abandonado el lugar antes que comenzara la pelea, pero en esos momentos Allen no sabía cómo terminaría su historia. Solamente sabía que un sueño estaba en peligro, y ahí fue donde apareció una de las personas más importantes de toda su vida deportiva: John Thompson, quien era su entrenador en la universidad, y cuando la madre de Iverson buscó ayuda para que su hijo pudiera tener una segunda oportunidad, Thompson decidió intervenir. Thompson no solamente vio al joven que había tenido problemas, vio al jugador, vio el talento, vio la velocidad y sobre todo vio una oportunidad. Iverson terminó llegando a Georgetown y ahí comenzó una transformación.
porque no era simplemente una universidad, era un programa conocido por su defensa, su disciplina y sus jugadores físicos, y ahora tenía un base de apenas 1,83 m, que jugaba como si midiera 2 metros. Durante sus 2 temporadas con las Hoyas, Iverson se convirtió inmediatamente en una estrella. Como freshman promedió 20.4 puntos, 4.5 asistencias y fue nombrado el Rookie del Año. Y también comenzó a construir su reputación como defensor. Pero lo más impresionante era su personalidad. Iverson no parecía tener miedo a nada. Atacaba, presionaba, robaba balones y jugaba con una intención enorme. Fue nombrado 2 veces jugador defensor del año de la Big East y en su segunda temporada fue seleccionado al All-American. Después de solamente 2 años en Georgetown, Iverson tomó una decisión histórica. Se declaró elegible para el draft de la NBA. Tenía apenas 20 años y el 26 de junio de 1996 los Philadelphia Sixers tenían la primera selección y con ella eligieron a Allen Iverson. El draft de 1996 es considerado uno de los mejores drafts de la historia de la NBA. Kobe Bryant, Steve Nash, Ray Allen, Peja, Jermaine O'Neal, pero el primero de todos fue Allen Iverson. Filadelfia apostó un jugador que apenas 6 pies de alturas y la pregunta apareció inmediatamente. ¿Podría sobrevivir en la NBA? Porque aquí ya no estaba jugando contra adolescentes, ahora tenía enfrentamientos a jugadores enormes, defensores profesionales, atletas que habían dedicado toda su vida al baloncesto, pero Iverson tenía algo que pocos podían igualar: su primer paso, su manejo de balón y su calidad para cambiar de dirección en una fracción de segundo. En su primera temporada jugó 76 partidos, promedió 23.5 puntos, 7.5 asistencias, 2.1 robos y fue nombrado al Rookie del Año. Pero hubo algo todavía más impresionante. Durante su temporada de novato consiguió 4 partidos consecutivos con al menos 40 puntos y posteriormente anotó 50. Con eso rompió el récord de Wilt Chamberlain de más partidos consecutivos de 40 puntos para un rookie. El mensaje estaba claro: Allen Iverson no había llegado a la NBA para adaptarse, había llegado para dominar. Durante su primer año con Filadelfia, Iverson comenzó a convertirse en algo más que una estrella, se convirtió en una identidad. Los Sixers no tenían un equipo lleno de superestrellas, pero tenían a Iverson, y cuando el balón estaba en sus manos, todo podía pasar. Su estilo era tan agresivo, tomaba tiros difíciles, atacaba a jugadores mucho más altos, recibía golpes, se levantaba y volvía a atacar. En 1998 y 1999 promedió 26.8 puntos por partido y fue elegido como All-NBA First Team. Pero la verdadera transformación llegaría en la temporada 2000-2001. Iverson estaba a punto de convertirse en leyenda. Terminó la temporada regular con 31.1 puntos por partido, 3.8 rebotes, 4.6 asistencias, 2.5 robos y fue el máximo anotador de la liga. Además fue elegido MVP de la temporada. También ganó el MVP de All-Star Game y fue incluido a All-NBA First Team. Los Sixers terminaron llegando hasta las finales de la conferencia este y ahí derrotó a los Milwaukee Bucks para avanzar a las finales de la NBA. Filadelfia estaba de vuelta en las finales por primera vez casi 2 décadas. Para enfrentarse estaba un monstruo: Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Phil Jackson. Los Lakers llegaban como campeones defensores y estaban arrastrando con todo el mundo. Pero Iverson no parecía impresionado. 7 de junio del 2001, finales de la NBA. Los Lakers estaban invictos en playoffs y entonces apareció Allen Iverson, el jugador de 1,83, el MVP, el pequeño gigante de Filadelfia. Iverson anotó 48 puntos. Los Sixers ganaron el partido.
107-101 en tiempo extra, pero faltaba el momento que terminaría convirtiéndose en una de las imágenes más famosas de la historia de la NBA. Iverson recibió el balón, atacó a Trae Lue, cambió de dirección, crossover, luego cayó al suelo. Iverson dio un paso atrás, lanzamiento, canasta, y mientras regresaba a defender, pasó por encima de Lue. Ese momento se convirtió en un símbolo de la época. Pero hay algo que muchas veces se olvida. Los Lakers terminaron ganando las finales. Ganaron 4 partidos consecutivos después de ese primer encuentro. Iverson nunca volvió a jugar unas finales de la NBA, y quizás por ese momento se volvió todavía más importante, porque fue la noche en la que parecía que un jugador diminuto podía desafiar a cualquier equipo de la liga. Pero Iverson no solamente estaba cambiando el baloncesto dentro de las canchas, también estaba cambiando la cultura de la NBA. Antes de Iverson, la liga tenía una imagen mucho más conservadora. Los jugadores debían vestirse de determinada manera. El, el cabello, la ropa, la imagen, todo estaba cuidadosamente controlado. Iverson apareció con un cornrow, tatuajes, ropa holgada, bandanas, cadenas y una ética profundamente influenciada por la cultura urbana y el hip hop. La NBA eventualmente adoptaría un código de vestimenta que restringiría parte de esa imagen, pero las influencias de Iverson ya estaban hechas, porque millones de jóvenes comenzaron a copiar su estilo, sus movimientos, sus camisetas, sus tenis, su forma de vestir y específicamente su actitud. Iverson no intentaba parecer a nadie, él quería ser Allen Iverson. El Salón de la Fama posteriormente destacó precisamente esa influencia, cultura y su estilo, además sus logros deportivos. Iverson también tenía su lado complicado, su personalidad chocaba constantemente con los entrenadores y periodistas. En 2002 ocurrió una de las conferencias de prensa más famosas de la historia del deporte. Iverson estaba hablando sobre las críticas que habían recibido por su actitud hacia los entrenamientos y comenzó a repetir una palabra: practice. Estábamos hablando de práctica. La frase se volvió viral y durante años se utilizó para representar a Iverson como alguien que no se tomaba nada en serio los entrenamientos. Pero la historia completa era más complicada. Iverson estaba frustrado. Sentía que se estaba hablando demasiado de una práctica cuando había otros problemas alrededor del equipo y, como sucedía constantemente con él, su personalidad terminó convirtiéndose en una de las conversaciones, porque Allen Iverson no sabía hablar como una superestrella políticamente correcta, hablando con Allen, y eso podía ser su mayor virtud o su mayor problema. A pesar de todas las críticas, su producción era indiscutible. Iverson ganó 4 títulos de máximo anotador de la NBA y en 2005 fue elegido 11 veces al All-Star. Ganó 2 veces el MVP del All-Star Game, fue elegido 7 veces al All-NBA y ganó 3 títulos como líder de robos. Hay unos datos que explican perfectamente lo difícil que era defenderlo. Durante su carrera promedió 26.7 puntos, 6.2 asistencias, 3.7 robos en 914 partidos de temporada regular, y eso ocurrió a pesar de medir 6 pies. Iverson era uno de los jugadores más pequeños de la cancha, pero jugaba como si fuera uno de los más grandes. Pero una carrera tan intensa también tuvo sus consecuencias. Iverson jugaba constantemente al límite, recibía golpes, jugaba lesionado, atacaba la pintura una y otra vez, y además tenía una carga con una enorme cantidad de responsabilidad ofensiva. Filadelfia dependía de él. Muchas noches el plan era sencillo: darle el balón a Allen y esperar a que Allen resolviera el partido.
En su temporada MVP, por ejemplo, lideró la liga con 31 puntos por partidos, mientras que el segundo máximo anotador de los Sixers fue Dikembe Mutombo, con 11.7 puntos. Eso explicaba la magnitud de lo que estaba haciendo. No tenía un ataque lleno de superestrellas. No tenía 4 compañeros capaces de anotar 20 puntos. Tenía que cargar con una cantidad enorme de responsabilidad, y eso lo hizo durante años. Con el paso de los años, las lesiones comenzaron a cobrar factura. El cuerpo que había recibido tantos golpes comenzó a resentirlos, y la relación con la organización de Filadelfia se deterioró. Finalmente, en diciembre del 2006, Iverson fue enviado a Denver Nuggets y comenzaba una nueva etapa. En Denver se encontró con una superestrella, Carmelo Anthony. Por primera vez en mucho tiempo, Iverson tenía a su lado a otro jugador capaz de cargar a un enorme equipo y una enorme responsabilidad ofensiva. El dúo era explosivo. Carmelo podía anotar desde diferentes zonas. Iverson podía destruir defensas con su velocidad. En teoría, era una combinación perfecta y durante algunos momentos funcionó, pero nunca consiguieron llegar a unas finales, y finalmente la etapa de Denver terminó. Después llegó a Detroit, un equipo conocido por su disciplina y por su defensa, pero Iverson ya no era el mismo jugador de 2001. Las lesiones habían acumulado kilómetros y su producción comenzó a caer. Después llegó a Memphis y ahí ocurrió algo que parecía imposible. Allen Iverson, una de las mayores estrellas de la NBA, ya no tenía el mismo papel. El jugador que durante años había tenido el balón en sus manos ahora luchaba por encontrar minutos. Finalmente su etapa en la NBA llegó a su fin. Había jugado 14 temporadas, 914 partidos, más de 24,000 puntos, más de 5,000 asistencias, 11 All-Star, 7 selecciones al All-NBA, 4 títulos de anotación, 3 títulos de robos y un MVP, pero todavía faltaba un último capítulo. En 2010, Iverson decidió probar algo diferente. Firmó con el Beşiktaş de Turquía. La aventura fue breve. Jugó algunos partidos antes de que se lesionara, pero aquello demostró algo importante. Allen Iverson todavía quería jugar, todavía quería competir, todavía quería demostrar que podía hacer algo. Sin embargo, su cuerpo ya no estaba diciendo lo mismo, y poco después la carrera profesional de Iverson comenzó a apagarse. En 2016 ocurrió uno de los momentos más importantes. Allen Iverson fue incluido en el Hall of Fame. El jugador que alguna vez estuvo en prisión, el jugador que muchos consideraban demasiado pequeño, el jugador que recibió críticas por su personalidad, el jugador que nunca ganó un campeonato, ahora estaba siendo reconocido como uno de los más grandes de la historia. Y aquí está una de las cosas más interesantes sobre Allen Iverson. Su legado no depende de sus anillos, porque Iverson nunca ganó un campeonato de la NBA, pero su impacto va mucho más allá de los trofeos. Cambió la forma de los que jugadores pequeños podían jugar, cambió la cultura, cambió la moda, cambió la manera de las estrellas podían mostrarse públicamente y sobre todo inspiró a una generación. Quizás por eso cuando vemos hoy una cancha callejera y un niño intentando hacer un crossover, cuando vemos una camiseta número 3, cuando vemos un jugador pequeño atacando a un gigante, una parte de Iverson sigue ahí, porque su legado no vive solamente en los libros de estadísticas, viven en las canchas, viven en los jugadores que crecieron imitándolo, viven en los aficionados que alguna vez se pusieron una camiseta de los Sixers y salieron a jugar pensando que eran The Answer. Allen Iverson no necesitó un campeonato para convertirse en una leyenda, porque algunas carreras se miden por trofeos y otras por el impacto que dejan.